Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a nuestro Señor que nos da esta bendición de estar aquí para alabarle y ahora pues escuchar una porción más de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana pues vamos a hablar sobre juicios contra los creyentes. Nos habla las Escrituras, ¿verdad? En muchos versículos sobre este tema, algo muy importante, ¿verdad? Va a ser una enseñanza, un recordatorio para algunos, pero no deja de ser de importancia. Litigios, puse aquí como subtítulo, litigios, delante de los incrédulos. Litigios, ¿verdad? Son como pleitos o desacuerdos o contiendas delante de los incrédulos. Algo terrible. Y de esto pues vamos a estar hablando en esta mañana. En algunas situaciones, como introducción, ¿verdad? Vamos a estar hablando algunos versículos. En algunas situaciones nos preguntamos si es lo mismo para los creyentes y para los incrédulos. En cuanto, por ejemplo, el matrimonio, la ley, la cena del Señor, allá donde nos dice si tu hermano pecare contra ti. A veces preguntamos, ¿verdad? ¿Y qué si es un inconverso? ¿Debo de ir también a hablar con él? Si alguien me ofende y alguien que no es un cristiano. Y esas preguntas, ¿verdad? A veces surgen. En cuanto a la disciplina, ¿verdad? Y sabemos que pues hay una gran diferencia, ¿verdad? En cuanto a estos mandamientos, la palabra de Dios pues son para el cristiano. Es muy diferente si alguien no es aún cristiano. Sí, Dios quiere que todos vengan y el mandamiento de arrepentirnos y venir a las aguas del bautismo, ¿verdad? Para creer y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pues es para todos, ¿verdad? Ser agregados a su cuerpo. Y después que recibimos esa bendición, entonces todo lo demás nos aplica. Todos los mandamientos de nuestro Señor. Aunque el matrimonio, aún los cristianos y los inconversos, pues deberían, ¿verdad? Todos de guardar esos mandamientos, la ley del hombre, ¿verdad? Como Dios lo manda. La cena del Señor, a veces hablamos que si un inconverso, ¿verdad? Quiere participar de la cena del Señor. En fin, son puntos, ¿verdad? Y vemos la gran diferencia si alguien es un cristiano, un creyente o no. ¿Sí? Una gran diferencia, como mencionaba, y la palabra de nuestro Señor nos enseña esas diferencias, ¿verdad? En el inconverso no hay esperanza. Vamos a ver varios versículos, ¿verdad? Esto aún como introducción y ya vamos a entrar, ¿verdad? Al punto principal en esta mañana. Pero en el inconverso no hay esperanza. Primeramente vamos a ver estas cosas, ¿verdad? En Juan capítulo 8, versículo 24. Por favor. Nos dice Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, dice nuestro Señor Jesucristo, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Esto pues, este versículo yo lo ponía aquí para darnos cuenta, ¿verdad? De cualquier persona que muere en sus pecados. Cualquier persona que no ha venido al Señor, que aún tiene sus pecados, ¿verdad? En él o en ella, esta es la esperanza. Y nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo él mismo, ¿verdad? Nuevamente lo voy a leer, Juan 8, 24. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esto se está refiriendo, ¿verdad? Por supuesto, primeramente, a aquellos que todavía no creían en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo hoy en día. Aquellos que no creen en nuestro Señor o que no han venido a la verdad de nuestro Señor, pues van a morir en sus pecados. No hay esperanza, ¿verdad? Y las Escrituras nos hablan muy claramente de esto. ¿El cristiano tiene esperanza?
El cristiano tiene la esperanza de esperar a nuestro Señor Jesús, de verlo nuevamente, de estar con Él, de ser resucitados para vida, de ser transformados y llevados por los ángeles del Señor allá hasta el Hades, el lugar de descanso, el lugar de las almas, en el seno de Abraham, para esperar aquel juicio y la esperanza también de la salvación después de aquel juicio que habrá. Eso no hay duda, ese juicio vendrá. Así que de esta manera se está expresando nuestro Señor Jesús y nos está enseñando cuál es la esperanza de aquellos que aún tienen pecado, aquellos los del mundo, ¿verdad? Que no han venido a nuestro Señor, pues dice, moriréis en sus pecados, en vuestros pecados. Efesios 2:1 también me gustaría que lo leyéramos, por favor. Efesios 2:1. Nos dice así las Escrituras. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, eso solamente, ¿verdad? Para enfatizar esto mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Después aquí nuestro hermano Pablo lo está explicando también, ¿verdad? Que, morimos de esa manera también. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero a través de nuestro Señor Jesús vivimos. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entre aquellos que no han venido al Señor y aquellos que sí. Aquellos que están muertos, que están en pecado, y aquellos que ya han sido perdonados. Y gracias a Dios. No por nosotros, sino gracias a Dios que nos ha dado esa gracia, que nos ha dado ese amor, esa esperanza, ha tenido esa misericordia para con el mundo entero. Pero solamente aquellos que obedecen, pues reciben esa bendición, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo se está refiriendo. Y Él os dio vida a vosotros, le está diciendo a sus hermanos, cuando estabais, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Podemos recordar también que eso es precisamente lo que hace el pecado en nosotros. Nos mata, nos separa de Dios, hace que no tengamos vida, que estemos muertos espiritualmente. Pero, nuevamente, como Pablo lo está explicando, al venir al Señor tenemos esa vida y esa esperanza. En Mateo 8:22, lo tengo en la pantalla, dice Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Recuerdan ese versículo? Cuando le pide, ¿verdad?, a uno de sus discípulos que lo siga, que venga con él, ¿verdad?, lo está escogiendo, y le dice, pues déjame ir a enterrar a mi padre. Y él dice esto, ¿verdad?, le contesta de esta manera. Sígueme, tú ven, tú haz mi voluntad, eso es lo más importante. Y la manera que se expresa, pues, es igual, ¿verdad? En muchos otros lugares, en los dos versículos que acabamos de leer, y en muchos otros de las Escrituras. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y podremos preguntar, ¿por qué? ¿Cómo que muertos? Bueno, nuevamente es espiritual, ¿verdad? Deja que aquellos que no creen en mí, aquellos que no quieren obedecer mi palabra, pues atiendan sus asuntos, ¿verdad? Tú ven y sígueme. Esto es lo importante, lo que te dará la salvación, lo que te dará vida. Y así debemos nosotros también enfocarnos, ¿verdad?, en lo más importante, en las cosas de Dios. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo era pequeño, tenía ¿verdad? Algunos 12 años, se dice, ¿verdad? Y bueno, pues él decía que en los asuntos de su padre tenía que estar. Aquella vez que se había perdido, ¿verdad? Y después sus padres regresaron a Jerusalén y estaba allá Jesús hablando, ¿verdad?, con los escribas de la palabra. ¿Verdad? Y él contesta eso, que en los asuntos de su Padre era necesario estar. ¿Es Dios nuestro Padre? También, gracias a Dios, hemos venido.
Ahora somos hermanos de Jesús, ahora somos hijos de Dios, al haber venido en esa obediencia, y también, pues, en los asuntos de nuestro Padre es necesario que estemos. ¿Sí? Vamos pues cambiando nuestra mente, ¿verdad? Vamos pues dirigiendo nuestra mente, nuestro pensar, nuestras acciones hacia el lugar correcto, hacia los pensamientos y mandamientos de Dios. Ese es el propósito, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Así que vamos a otro punto. No buscamos la amistad de los muertos, podemos decir, en lo espiritual, ¿verdad? Nuevamente, en lo espiritual. No buscamos pues la amistad del mundo. ¿Por qué? Porque allá está aquellos, son aquellos que no creen en el Señor, porque son aquellos que están en el pecado, porque son los que perseveran en el mal y no buscan a Dios en verdad. ¿Sí? Entonces las Escrituras nos dice eso. Nos enseña que no debemos de tener amistad con el mundo, con las cosas del mundo, sino buscar las cosas de Dios. Santiago, si me acompañan, por favor, a Santiago 4:4. Vamos a leer esos versículos. Nos dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tan claramente, ¿verdad? Cuando aquella amistad nos está alejando de Dios, cuando aquella amistad en las cosas del mundo, en sus asuntos, ¿verdad? Nos jala, nos lleva, queremos ser parte de aquello, pues estamos entonces en contra de Dios, ¿no? Y hemos hablado muchas veces, hermanos, ¿verdad?, que es muy diferente, perdón, en cuanto al mandamiento de Dios, que el Señor nos dice, ¿verdad?, que podemos ir a comer y convivir, ¿verdad?, con las personas con el propósito de predicar. Eso es siempre, ¿verdad?, la diferencia. Lo importante es saber aquello. El no involucrarnos en sus obras, el no involucrarnos en aquellos males, más bien predicar, llevar la palabra. ¿Sí? Pero si nosotros nos involucramos, ¿verdad? Y solamente, ¿verdad?, pues nos da vergüenza, nos da pena y estamos involucrados en aquellas actividades del mundo, pues entonces, ¿en dónde estamos poniendo lo más importante? ¿Verdad? No busquemos esa amistad, pues nos dice nuestro Señor, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Y Primera de Juan, ¿verdad?, va a ser el último versículo en esta introducción. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Nos dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos pues la diferencia muy claramente que nos está diciendo aquí Juan, ¿verdad? El mundo pasa, todo aquello que proviene del mundo o todo aquello que es del mundo no viene de Dios. La vanagloria. Ay, cómo tenemos problemas con eso. Y a veces somos vanagloriosos y ni lo sabemos, ¿verdad? No nos damos cuenta. En una ocasión, ¿verdad? Prediqué hace ya un largo tiempo una predicación que, no recuerdo el título, pero algo de lo exterior, las luces exteriores, ¿verdad? Como cuando estamos
un juego de fútbol soccer, vamos a decir, en la noche. Y están ahí en medio los jugadores y hay luces todo alrededor, mirando hacia enfrente, ¿verdad? Mirando todo lo que se está haciendo ahí. Pero el que está jugando muchas veces no se da cuenta de dónde está la pelota, vamos a decir, ¿verdad? De lo que está sucediendo a veces. Y esto lo ponía yo ahí, la idea era hacer saber que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de cosas que nosotros mismos hacemos. A veces es necesario que alguien de afuera venga a mí y me diga, ¿verdad? Como recuerdan David, cuando vino aquel profeta y le dijo aquella historia y David aún se enojó, ¿verdad? Por aquel mal, por aquella historia que le decía, y el profeta le dijo, tú eres aquel hombre que hizo aquel mal, ¿verdad? Y él ahí se arrepintió, ¿verdad? Quizás se dio cuenta. A veces estamos algo cegados, ¿verdad? O a veces lo sabemos, pero no queremos aceptarlo también. Y es necesario que nos den un empujoncito, ¿verdad? Para pues poder aceptar aquello, para podernos dar cuenta y pues corregirnos ante Dios. Ese es el punto. El punto importante es corregirnos y estar bien ante nuestro Señor, ¿verdad? Así que meditamos, vemos aquel ejemplo en la iglesia de Corintios. En esta iglesia dejaban de disciplinar al cristiano que estaba en pecado. ¿Recuerdan aquel ¿verdad? Caso de adulterio en el capítulo 5? ¿Verdad? Que nos habla de aquel hombre que tenía una mujer que no debería tener. Pero no lo reprendía, no le decía nada. Como si todo estuviese bien. La iglesia de Corintios, ¿verdad? Cuando todo al contrario, ¿verdad? Todo lo que deberían de haber hecho era a exhortarle y que se corrigiera y quitar aquel pecado, porque Pablo después lo explica, ¿verdad? Muy interesante, aquellos que no han leído aún, ¿verdad? Esa historia en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Es muy interesante, ¿verdad? Y da mucha enseñanza en cuanto a la disciplina. Y la situación espiritual, tanto del pecador como de la iglesia que no reprende y no corrige. ¿Sí? Así que esa era la situación ahí. Lejos de haber mostrado el amor por esa alma, pues no se le había reprendido, ¿verdad? No se le había dado aquella disciplina a un cristiano que se había alejado de Dios. En tanta carnalidad se encontraba esta iglesia, que se atrevían más bien a pedir ayuda a los muertos espirituales y no a los santos. Aquí vamos a estar viendo varios versículos. Les invito a que volteen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6. Por favor, vamos a estar meditando en varios de los versículos ahí en ese capítulo, detenidamente. Recordamos pues que en la iglesia en Corintios había muchos males, había muchos errores. Y esto aquí también, aparte del que ya mencionamos del capítulo 5, el caso de adulterio, el capítulo 6 nos sigue hablando de diferentes problemas que había en la iglesia de Corintios. Y esto va a ser, ¿verdad? Podemos decir un enfoque o viendo ya, ¿verdad? El punto de esta mañana. 1 Corintios 6:1 nos dice primeramente, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Qué terrible, ¿verdad? Ya estábamos viendo, como decía aquella introducción, en la situación espiritual que se encuentran las personas que no son hijos de Dios aún. Recuerden, Dios quiere que todos lo sean, que todos vengan a Él. Pero mientras no hay luz allá. No hay la enseñanza de Dios allá.
¿Cómo es posible, verdad, que el cristiano recurra a esas personas, a alguien de afuera, a alguien que no es cristiano, para ayuda entre hermanos? Es lo que está sucediendo aquí. Había ciertos, ¿verdad?, problemas, había ciertas cosas que se tenían que arreglar, y en vez de ellos como hermanos en amor, cristianos, quizás con la ayuda de otros hermanos para indagar, ¿verdad?, cuál es la situación y ayudarles a corregir aquello en la palabra de Dios, según la justicia del Señor, no, iban más bien al mundo, a las personas del mundo donde no hay justicia. Y eso lo sabemos, ¿verdad? En donde no hay justicia, en donde no hay temor de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo pues esta iglesia, ¿verdad? En Corintios. Así pues es lo que pregunta ahí Pablo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La enseñanza es, pues, si llegase a haber alguna situación entre nosotros, bueno, esperemos que nunca lo haya, ¿verdad? Eso es lo que deseamos siempre, que todo esté en paz, pero pudiese suceder, ¿verdad? Y como lo decimos siempre, con fe, con amor, bien, vamos a atender aquello. Vamos a solucionar aquello entre nosotros, entre los hijos de Dios. Es a veces es algo triste y a mí hasta me daba pena, ¿verdad? Años atrás en que a veces hablando con algunos cristianos, algunas situaciones, y se hablaba, ¿verdad? Se comenzaba a platicar de aquella situación difícil, ¿verdad? De algún pecado, de algún mal, cuando había pues personas que no eran cristianas, ¿verdad? Ay, a mí me daba mucha pena, ¿verdad? Que estuviesen escuchando, ¿verdad? Porque pues a veces, y aún a veces cristianos, ¿verdad? Que estamos quizás algo débil, ¿verdad? Y escuchar situaciones que hay, pues a veces no es algo muy bueno, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Cuando, pues si es un inconverso, quizás sea un desánimo para esa persona. Así que no conviene tampoco llevar esos asuntos, ¿verdad?, afuera. No, como Dios lo manda, ¿verdad? Entre los cristianos, entre los hijos de Dios, debemos de llegar a toda solución, ¿verdad? A toda solución. No debe haber ningún problema que no se pueda solucionar, perdón. Ningún problema que no se pueda solucionar. Los santos juzgarán al mundo. Fíjense ustedes, aquí nos sigue diciendo de esta manera, el versículo 2 y 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Sí? Muy claro lo está poniendo aquí, ¿verdad, Pablo? En este asunto. Ya está diciendo, no deben de ir afuera entre ustedes. ¿Que no saben que nosotros mismos, los hijos de Dios, vamos a juzgar al mundo? Esa es la promesa, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y nos está diciendo, ¿no saben que van a juzgar aún los ángeles? Allá en aquel lugar. Así nos enseñan las Escrituras. Estaremos, ¿por qué? Pues podemos pensar, porque estaremos juntos a nuestro Señor Jesucristo y seremos parte de aquel juicio. Y si es que nuestro Señor ¿verdad? Nos pone en esa posición de juzgar de tal manera que no podremos juzgar cosas aún más pequeñas. ¿Sí? Porque lo que sucede aquí, ¿verdad? Son cosas que se pueden arreglar. Cualquier situación, hermanos, ahorita decía, no hay cosa que no se pueda solucionar. ¿Sí? Pero tenemos que ser espirituales.
tenemos que tener amor, paciencia, sabiduría de nuestro Señor, ¿verdad? Y todo lo podemos solucionar, hacerlo correctamente según la palabra de Dios, ¿verdad? Si el Señor nos va a poner en aquel lugar tan importante, pues cuánto más estas cosas sencillas. No olvidemos aquello. Ese es el propósito del cristiano. Es el propósito. Los santos debemos de ser sabios para juzgar entre hermanos. Nos dice el versículo 4 y 5. Vamos a leerlos ahora, por favor. Si pues tenemos juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces también es sabio, es justo, ¿verdad? Como hemos mencionado repetidas veces, que es importante, pues que en aquellos juicios, ¿verdad? Que no lo haga quizás alguien que todavía no tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, ¿verdad? Es bueno, es sabio que lo haga quizás los hermanos de más experiencia, de más entendimiento, para saber bien qué es lo que dice Dios en la palabra y cómo solucionar aquello, ¿verdad? Entonces, así se puede llegar a una solución, porque quizás se puede llegar a otro error. Si no hay el conocimiento, si no hay la experiencia, ¿verdad?, de aquella persona que está tratando algún asunto, quizás las cosas se pueden hacer peor. ¿Sí? Pero no por eso vamos a hacer menos a aquel hermano o hermana, ¿verdad? Sino que juntos vamos a seguir aprendiendo. Juntos vamos a seguir creciendo para solucionar y para hacer, pues, aquel juicio. ¿Sí? Recordemos, esto es un juicio, hermanos. Cuando hay una situación y lo tratamos de resolver, o cuando hablamos de aquello, se está haciendo un juicio. ¿Sí? Y no es algo que nos deba de sorprender. No es algo que nos deba de doler. El hacer un juicio es el ver aquella situación y ver la palabra de Dios y estar meditando en aquello. ¿Está bien ante Dios o está mal? ¿Cómo dice Dios que se debe solucionar? Todo eso quiere decir un juicio, ¿verdad? Estamos viendo la palabra de Dios y tratando de solucionarlo. Y si hay un pecado más, ¿verdad? Hay una situación, llegamos a la conclusión que es pecado, bueno, se tiene que hacer un juicio. O sea, hermano, pues tienes que arrepentirte, o hermana, tienes que arrepentirte, ¿verdad? Eso es el juzgar y no tiene que ser algo malo. Recuerden, la palabra de Dios nos manda que debemos de juzgarnos entre nosotros. ¿Sí? Es muy común en el mundo, se dice, ay, no me juzgues, mírate a ti mismo, ¿verdad? No me juzgues, es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Bueno, nuevamente, ese es el pensamiento del mundo y ya leíamos, ¿verdad? Y lo meditamos en la introducción, en donde no hay Dios, en donde no hay la sabiduría, donde no hay la palabra del Señor, no hay temor. Esa es la manera que se ve. Es mi vida, no te metas conmigo. Entre los cristianos sabemos que Dios nos manda a juzgarnos unos a otros, corregirnos, ayudarnos, a amarnos de esa manera, ¿verdad? Porque es algo de Dios y no debemos de tener temor. A veces, ¿verdad? Seguido se escucha, ¿verdad? Cuando alguien está dando una enseñanza o alguna corrección o algún juicio, se dice, no estoy juzgando, nada más quiero tratar de ayudar. Bueno, qué bueno que está tratando de ayudar, qué bueno que está dando una enseñanza. Pero debemos de saber que aquello es un juicio también, ¿verdad? Es parte de la palabra de Dios y estamos meditando y juzgando con la palabra de Dios. No es algo malo. No tenemos, ¿verdad? A veces se dice aquella frase para tratar de no meternos en algún problema, ¿verdad? Con los que están escuchando. No te estoy juzgando.
No, pues sí, vamos a hacer un juicio, vamos a ver aquello, ¿verdad? Pero no nos alarmemos, no nos asustemos por aquello. Esa es la vida del cristiano. A veces se ve mal. En una ocasión, otra historia rápido. Ah, acompañaba a un hermano, ¿verdad? Hermano Basilio, a Monclova, y lo habían invitado a una serie. Y ahí, pues en esos días conocimos a varios hermanos y me invitaron a mí a predicar en otra congregación, mientras el hermano, una mañana, el domingo, creo que era el último día de esa, no recuerdo si era el último día de la serie, pero a mí me invitaron a predicar, ¿verdad? En una congregación, y pues fui y presenté una enseñanza, ¿verdad? En donde hablaba algo similar de lo que se está hablando aquí, por lo menos uno de los puntos, ¿verdad? Yo decía, a veces en las congregaciones, porque yo lo veía, ¿verdad? En otras congregaciones, a veces hay algún hermano o alguna hermana que le gusta estar, hermano, viendo, ¿verdad? Cuidando. Si algo ve mal, pues va y habla con aquella otra hermana y va y habla con aquel otro hermano. Y a veces esto se ve muy mal, o sea, algunos lo ven mal, ¿sí? Pero yo decía, pues es precisamente lo que es ser cristiano. Claro que no vamos a estar nada más hablando por hablar, ¿verdad? O algo que no está mal, nada más tratando de, ¿verdad? Quizás poner cizaña, ¿no? Eso sería mal, por supuesto. Pero si hay males, si hay un pecado, si hay un error, sí, se puede hablar y tratar de corregir, animar a aquello, ¿verdad? Entonces no se puede, no se debe ver mal aquello, si para eso estamos, para animarnos unos a otros. Bien, la última o la siguiente sección, ¿verdad? Del 6 al 8. ¿Qué tipo de santos pleitean entre hermanos? ¿Verdad? Gracias a Dios, bueno, esto no hay en este lugar, pero lo estamos viendo que había ahí en la iglesia en Corintios. Lo vamos a leer. Y es algo que puede suceder en cualquier lugar, pero debemos de estar listos. Y precisamente por eso debemos de estudiarlo. Precisamente debemos de ver las situaciones que nos enseñan las Escrituras para no llegar a ese punto. Aprender de los errores que hacían otros cristianos para no llegar nosotros a ese error. ¿Sí? No quiere decir, cuando se predica de algo, no quiere decir que es la situación, lo que está sucediendo en la congregación en ese momento. No, de ninguna manera. Es con el propósito también de que no vaya a suceder. ¿Sí? Es lo mejor predicarlo para evitarlo que predicarlo porque es necesario, ¿verdad? Aunque si es necesario, bueno, por supuesto que se va a predicar. Nos dice pues del 6 al 8. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Verdad? Entonces esta era la situación. Se defraudaban unos a otros, ¿verdad? Pleiteaban unos con otros. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Simplemente esa situación, ay, pues dolería mucho, ¿verdad? Que sucediera eso en alguna iglesia, pues ahí estaba sucediendo. Y después peor, porque no era el único mal. Había muchos otros pecados. Qué dolor en verdad hubiese sido ser parte de esa iglesia en ese momento, cuando había todos estos errores, ¿verdad? Pues esperemos, ¿verdad? Y sigamos luchando, hermanos, para que esas cosas no sucedan entre nosotros, ¿verdad? Aquí. Y ojalá y nunca suceda en ningún lugar. Pero las Escrituras nos dice que a veces es necesario, ¿verdad?
para probar quién está con el Señor, quién se mantiene firme y quién no, dice las Escrituras. Debemos de buscar la justicia para salvación. Del 9 al 11, leamos, por favor. Nos dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Así que les está diciendo, ¿verdad? Hablando primeramente aquella situación de los pleitos y la situación de hermanos contra otros, del llevar los asuntos afuera del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y está diciendo, ¿qué no saben que el que es injusto no heredará el reino de los cielos? Está hablando a ellos primeramente, ¿verdad? Aquello que están haciendo, si es injusticia, o sea, si estás inventando un mal o estás siendo injusto con alguien, no vas a heredar el reino de los cielos. Y después dice, no erréis, no se equivoquen, ni los injustos, ni todos estos. ¿Verdad? Entonces da un recordatorio de todas las cosas de lo que nos debemos de alejar, ¿verdad? De todos estos males, de todos estos pecados. Pero recordemos, hay muchos más. No nada más es esto. No nada más por estas cosas específicas no vamos a entrar al reino de los cielos. Hay muchas otras cosas más. Sería imposible, ¿verdad? Quizás escribir todos los tipos de pecados que pudiesen haber en el mundo. Así que nos dice una lista solamente, ¿verdad? Y después más adelante, en otro lugar, nos tendría que poner la lista nuevamente. No, no es así. Si dice algunos pecados, sabemos que ahí se está incluyendo todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado que cometamos nos aleja de Dios y no podemos recibir la salvación, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué nos asustamos cuando un santo juzga entre nosotros y nos trata de hacer ver algún error? Nuevamente, pues no nos asustemos, que no sea algo, ¿verdad?, extraño, sino que lo practiquemos todos, ¿verdad?, en amor, el ayudarnos, el corregirnos, el darnos consejos por parte de nuestro Señor. Esto siempre es algo bueno. Moisés juzgaba al pueblo. ¿Recuerdan? Moisés juzgaba al pueblo. Bueno, pues vamos a leerlo en Éxodo capítulo 18, para recordar ahí rápidamente. Éxodo 18, versículo 13. Nos dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Bueno, podrían decir algunos, bueno, ese era Moisés, ¿verdad? Dios le había dado la autoridad, a través de Moisés había dado la ley. Es cierto, por supuesto, y ahí pues Moisés se sentaba y juzgaba todos los problemas que había, todas las situaciones, venían a Moisés y Moisés les ayudaba, ¿verdad? O hacía aquel juicio, les ayudaba a solucionar aquello, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Recuerdan que había un tiempo en que si la palabra de Dios no alcanzaba a cubrir aquello que se estaba tratando, entonces Moisés hacía oración, ¿verdad? Y preguntaba a Dios cuál era lo que debían de hacer, cómo solucionar aquello, ¿sí? Bueno, es algo muy parecido. Es algo muy parecido hoy en día. Pero no nada más Moisés, todos.
debemos de sentarnos y ver con la palabra de Dios. Siempre hacer el juicio propio primeramente. ¿Cuál es mi situación? Y la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer para solucionarlo? ¿Ah? Y si hay alguna otra situación, vamos a ayudar a un hermano, una hermana, vamos a sentarnos y vamos a hacer aquella meditación de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquel juicio. Vamos a ver la palabra de Dios y ver lo que se tiene que hacer. Con mucha oración, sí, para que nos dé sabiduría. Por eso Dios lo dice. A alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios, que Él la da, ¿verdad? Abundantemente. Pidamos siempre sabiduría a Dios. ¿Cuántas veces hacemos eso en nuestras oraciones? Es muy necesario y muy importante, hermanos, hacer aquello. ¿Sí? Ya nos vamos acercando al final de la enseñanza en esta mañana. Pablo instruye a Tito para que reprenda a sus hermanos. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Que vemos, nos dice Tito 1:13. Acompáñame ya, por favor. Dice Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el 14 también. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, de esta manera está Pablo animando, enseñando a Tito qué debe de hacer. A veces es necesario el reprender duramente. ¿Sí? Se nos habla de los ancianos que sí se deben de reprender, pero con amor, ¿verdad? Como a un padre. A las hermanas como a la madre de uno, a sus hermanas, ¿verdad? Con cariño, dócil, ¿verdad? Nada, ¿verdad? De gritos o cosas ásperas, ¿verdad? No. Con amor, con paciencia. Así se debe ser, pero con fe también. No dejando de hacerlo, sino en verdad hablando lo que es necesario. Sí. El Señor sabe nuestros corazones y sabe el propósito. ¿Por qué estamos diciendo aquello? ¿Simplemente por decirlo? ¿O en verdad hay amor por aquel hermano? Por aquella hermana, ¿verdad? Y esperemos que siempre sea por esa razón, ¿verdad? Por amor a nuestros hermanos. Si aún debemos de poner la vida por nosotros mismos, ¿verdad? Cuánto más no una corrección debe ser aceptada también. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ese es el propósito, ser sanos en la fe. Lo que quiere decir, estar bien ante Dios otra vez y tener la esperanza de la vida eterna. Un propósito es esto en el amor cristiano. En Santiago, acompáñenme nuevamente, por favor. Santiago en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20 nos dice así. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No le gustaría a usted, hermano o hermana, salvar un alma? Sí, es algo hermoso, ¿verdad? Sería algo hermoso el poder saber que el resultado de ir a hablar con aquel hermano o hermana resultó en arrepentimiento, resultó en un buen fruto, en esa corrección, y esa alma se arrepintió, Dios le perdonó y ha vuelto esa alma a Dios. Pues qué bien, gracias a Dios primeramente y gracias a ese hermano o hermana.
que nos habló. Y verdad, y nos hizo darnos cuenta, como a David le dijeron también. Así nos dimos cuenta de aquel error y pudimos arrepentirnos, corregir nuestra vida. No hay nada de malo en aquello, al contrario. Pero malo sería si vienen y hablan conmigo y yo no me arrepiento. Yo no soy humilde para aceptar aquella corrección, ¿verdad? Pues seguiré en mi pecado. Está mal, es un pecado en mí, ¿verdad? Es un mal en mí no tener ese corazón suave para aceptar aquella corrección. Sí. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y Dios sabe eso. ¿Qué pensará Dios de usted, hermano o hermana, si le ayuda a alguien más? ¿No será una buena obra ante Dios? ¿No será que estamos poniendo un tesoro, estamos aumentando aquel tesoro en los cielos? Por supuesto que sí. Así que es el trabajo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Mantengamos siempre eso presente. El juicio para reprender es necesario. Ya vamos a ver estas dos citas y terminamos después. En Proverbios, acompáñenme por favor a leer este proverbio, el capítulo 17. Proverbio 17:10. Dice, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. ¿Recuerdan este versículo? Qué interesante, ¿verdad? Y qué cierto es esto. Al entendido, cuando alguien viene y nos habla y lo aceptamos y lo entendemos, es algo muy bueno, ¿verdad? Se dice, hay un dicho en el mundo que dice, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, si nosotros ponemos atención, no es necesario que se nos explique tanto y tanto. No, cuando en verdad estamos meditando en aquello, en verdad queremos atender o entender, aquellas palabras de verdad serán recibidas y entenderemos. Y aquello es mejor, como dice el 10, más que 100 azotes al necio. Aún, ¿verdad? Aquel que tiene el corazón necio y no quiere entenderlo, ni aunque le dieran 100 azotes, ¿verdad? Mira esto. Ni siquiera así entendería. Ni siquiera así lo aceptaría. Pero aquel de buen corazón, pocas palabras, hacen mucho. Nos pueden salvar de una perdición eterna. Vamos a leer también el 12:1, Proverbios 12:1, ahí cerca. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, ¿es qué? Ignorante. El que aborrece la reprensión es ignorante. Ay, ahí viene ese hermano otra vez, ahí viene ese hermano otra vez a decirme algo. Eso es aborrecer la reprensión, ¿verdad? No, el que ama la reprensión, gracias. Los consejos siempre son buenos. ¿Por qué vamos a desechar consejos? Bien, ¿me quieres dar un consejo? Gracias. Yo lo aceptaré. Si es de Dios, bienvenido, ¿verdad? Así que aceptemos, ¿verdad? Siempre. No rechacemos los consejos y la palabra de nuestro Señor. Bien, regresemos al Nuevo Testamento. Por favor, 2 Corintios, ahora, 2:6. 2 Corintios 2:6. Nos dice, le basta a tal persona esta reprensión
¿Hecha por cuántos? ¿Por uno? ¿Por el anciano o el predicador? No. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Seguramente muchos de sus hermanos, ¿verdad? Porque esto era ya algo público y se les anima, ¿verdad? A que pues dejaran de comer con él. Seguramente fueron muchos a hacerle saber, ¿verdad? Aquel su error y que se arrepintiera y se corrigiera. Y dice que muchos le mostraron ese amor, ¿verdad? Muchos lo reprendieron. Y fue suficiente. Muchos vinieron a hablar con él y aquella persona lo aceptó. Aquel que tenía a esa mujer en el capítulo 5 de 1 Corintios, se corrigió, dejó a aquella mujer, ¿verdad? Y dice, fue suficiente esa reprensión. Así que ahí vemos otro ejemplo de que la palabra de Dios no falla. Esa es la medicina que Dios nos da. No para un virus de la carne, no para la enfermedad espiritual. Eso es lo verdadero. O sea, lo importante. El pecado. Y ahí está ese antídoto. La reprensión. Podemos llamarlo así, ¿verdad? Que debemos de tomar esa medicina. Si no la tomamos, pues, ¿de qué nos hace bien que aquella medicina sea perfecta, verdad? No, tenemos que tomar esa medicina, seguir las instrucciones del doctor. Aquí son las instrucciones de Dios para poder ser sanados. Otra vez estar sanos espiritualmente, vivos ante Dios con la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Por eso es tan importante hacer ese juicio contra los creyentes, hermanos, contra nosotros mismos. ¿Verdad? Es algo bueno, no es algo malo. No nos asustemos, practiquemos aquello, enseñémonos unos a otros. Y con este versículo siguiente, hermanos, los dejo en cuanto a la enseñanza. 1 Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mandamiento de Dios. Que guardemos todos sus mandamientos. La palabra ahí, ¿verdad? Al decir el mandamiento, no se está refiriendo a un mandamiento del Señor. Se está refiriendo en sí en general. Todos los mandamientos del Señor. Como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el que fuera bautizado, el que se arrepintiera y fuera bautizado, ¿verdad? Y que les enseñaran también a guardar todos los mandamientos, dicen las Escrituras. Todos los mandamientos hay que enseñar que debemos de guardar. Así también aquí al decir el mandamiento se refiere a toda la palabra de Dios. Guardarla pues sin reprensión. Quiere decir sin que nadie pueda venir a corregirnos, precisamente. Hemos estado hablando, si hay un error, pues nos reprendemos. Pero lo ideal es que nuestro camino, nuestro andar sea perfecto, sin mácula ni reprensión. No dar lugar a que nadie venga a corregirnos porque nada malo hemos hecho, ¿sí? Porque estamos dando un buen ejemplo. Eso también es pecado. Al dar un mal ejemplo, llega a ser un pecado. Y muchas otras cosas, así que toda la palabra de Dios debemos de guardar para que nadie nos reprenda. ¿Hasta cuándo? ¿Por una semana? ¿Por 14 días? No, por toda nuestra vida, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Así que les animo, hermanos, nos animamos unos a otros con estas palabras. Gracias al Señor que nos ha dado la bendición de adorarle, de escuchar esta palabra de nuestro Señor, este pequeño mensaje, y ahora nos disponemos a cantar a nuestro Dios un himno más. Nuestro hermano Andrés nos dirigirá.